Estudio profundo de la caída de la raza humana y la curación, redención, mediante el postrer Adán, parte 1. Una de las cosas que tenemos que comprender de manera fehaciente y asimilar es que la raza humana está caída desde siempre. La raza humana está caída pues desobedeció a Dios en el jardín del Edén cuando el Señor les dijo que podían comer de todo árbol que había en el jardín, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque les dijo: si coméis de ese árbol, ciertamente moriréis. Allí fue donde ocurrió la primera modificación del ADN, cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, pues el Señor había creado al hombre incorruptible, como nos dice el libro de Sabiduría. Veamos, en el capítulo 2, versículo 23 dice: Dios creó al hombre para que fuera incorruptible y lo hizo a imagen de su propia naturaleza. Pero por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo y los que pertenecen a él tienen que padecerla. Como podemos ver, Dios creó al hombre incorruptible, es decir, para que no tuviera corrupción. Por lo tanto, era un ser que no podía envejecer, que no podía enfermar y que no podía tener los males que tiene el ser humano precisamente desde que fue expulsado del Edén, que es cuando comienzan las enfermedades, la muerte, pues cuando estaba en el Edén el ser humano era inmortal, no podía morir. De hecho, en el Edén tenían el árbol de la vida y ellos podían comer de ese árbol. Dios no le prohibió que no pudieran comer del árbol de la vida, sino que les dijo que no podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Veamos qué es lo que les dijo la serpiente en el jardín. En Génesis 2 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Una creencia muy errónea que tiene la gente es que creen que la serpiente era el diablo, es decir, Lucifer, pero el libro de Enoc nos revela que no era Lucifer, sino que era un demonio llamado Gadriel, el cual aparece con forma de serpiente, porque los ángeles caídos, cuando fueron expulsados del cielo en la batalla, recibieron un cuerpo reptil, un cuerpo de humillación. Por eso, en todas las culturas antiguas, los dioses están representados en forma de serpientes, en forma de dragones o en forma de humanoides, pero en forma de reptil, porque cuando ellos abandonaron las moradas celestiales, perdieron la inmortalidad y Dios les dio un cuerpo animal de humillación para que pudieran estar en esta dimensión. Aquí es cuando recibieron su cuerpo de reptil. Por eso en la Biblia se llama al conjunto de las huestes espirituales de maldad, se les llama el dragón, Satanás, el diablo. Por eso no hay que caer en ese error tan típico de las personas de atribuirle demasiado poder a un solo ser que lo llaman el diablo, dándole entonces un poder a ese ser que no tiene, pues él no es omnipotente, sino que significa que es toda la legión. Cuando nosotros decimos el diablo, Satanás, la serpiente antigua, no nos referimos a un ser solamente,
sino al conjunto de todos ellos, que fue la tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios, y la tercera parte de esos ángeles son miríadas de miríadas, es decir, un número muy pero que muy alto. Veamos. En el libro de Enoc, en el capítulo 69, versículo 6, dice: el nombre del tercero es Gadriel. Este mostró a las hijas de los hombres todas las formas de dar muerte. Fue él quien sedujo a Eva, y él es quien enseñó a los hijos de los hombres los escudos, las corazas, las espadas de combate y todas las armas de muerte. Desde su mano ellos han procedido en contra de quienes viven en la tierra desde ese día y por todas las generaciones. Vemos que su nombre significa literalmente muro de Dios. Este era uno de los jefes de los vigilantes y uno de los más importantes ángeles caídos, el segundo seguidor de Semijaza y uno de los responsables de incitar a los otros ángeles a mantener relaciones con los humanos. Bien, una vez comprendido que no fue la figura llamada Lucifer, que también tenemos que decir que ese nombre es un invento de la Iglesia Católica cuando hizo la primera Biblia Vulgata latina, vemos que el que engañó a Eva fue un ángel caído, pero no fue el líder, sino que fue Gadriel. Entonces vemos cómo el ser humano entra la muerte en él y la enfermedad, porque ahí donde ocurre la primera modificación en el ADN, entonces Adán y Eva fueron expulsados del Edén, y fuera del Edén, cuando el ser humano fue expulsado de allí, fue cuando ocurrió otro evento en el cual se nos relata en Génesis 6, que es cuando los ángeles caídos empezaron a tener relaciones con las hijas de los hombres, y fue cuando nacieron los gigantes, los Nefilim, y en definitiva estuvieron aproximadamente casi 1000 años modificándose el ADN aquí en la Tierra. Por eso el capítulo 6 de Génesis nos revela que la causa de la modificación del ADN te aleja de Dios y solamente te hace pensar en el mal. Veamos lo que dice en Génesis 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se ligaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombres. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me pesa el haberlos hecho. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Aquí hemos visto en el versículo 3 cómo viene un castigo de Dios en la disminución de la edad de los seres humanos. Pues sabemos que cuando el hombre recién salía del Edén, podían vivir mucho tiempo. Entonces vemos como la edad del ser humano era muy longeva, pero por este castigo de la modificación del ADN en los tiempos de Noé, vemos como el Señor dice en el versículo 3: y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces vemos cómo el Señor quita esa longevidad que había al principio de la humanidad, cuando salieron del Edén.
les quitó esa longevidad y entonces, como castigo, les rebajó la vida hasta 120 años. Entonces vemos cómo la corrupción en el ADN lleva a la enfermedad, y la enfermedad es la muerte, porque la muerte no es ni más ni menos que una enfermedad. Es el deterioro de las células hasta que al final la persona envejece. El envejecimiento se da por el deterioro de las células. Es una enfermedad. Por eso la modificación en el ADN es la causa de que el hombre pasara primeramente, como ya hemos visto, de ser incorruptible, pasó a ser corruptible. Y de esa corruptibilidad el Señor aún más les quitó longevidad al vivir como máximo 120. Así pues, ineludiblemente vemos como la muerte entra desde el jardín del Edén. Luego hay otra modificación genética en los tiempos de Noé y vemos cómo el ser humano es castigado por Dios. Pasa de ser longevo a tener una vida de 120 años, como mucho. Entonces comprendemos de una manera fehaciente que el ser humano es una raza caída desde el Edén. Fin de la primera parte. Continuaremos en la segunda.